Bien, vamos a darle vida a la parte 1 con profundidad emocional en un inglés simple, manteniéndolo alrededor de 500 palabras. Parte 1. La traición. El gran salón brillaba con luz iridiscente, una sinfonía de tonos alienígenas que se reflejaban en el cromo pulido y las decoraciones cristalinas. Era el día de la boda de Helena, un día con el que había soñado, un día que ahora amenazaba con destrozar su mundo. Ella estaba de pie ante el altar, una isla humana en un mar de formas exóticas, su corazón era un pájaro revoloteando en su pecho. Sartus, su prometido, un ser alto y regio con piel como obsidiana pulida, estaba de pie frente a ella, sus ojos normalmente cálidos, ahora fríos y distantes. El vestido de Helena, un vestido blanco suelto tejido con fibras brillantes, reflejaba la luz suave, haciéndola parecer casi etérea. Había trabajado incansablemente para cerrar la brecha entre la ciencia humana y la civilización avanzada de Sartus. Su unión iba a ser un símbolo, un faro de unidad entre dos mundos. Pero cuando la ceremonia llegó a su clímax, la voz de Sartus, que antes era una caricia melódica, se volvió aguda y cruel. «No puedo hacer esto», anunció, y su voz resonó en el silencio atónito. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados reunidos. Helena se quedó sin aliento y abrió los ojos de par en par por la incredulidad. «¿Sartus?», susurró, con una voz apenas audible. Él se volvió para mirarla, con una expresión que era una máscara de desdén. «Ustedes, los humanos», comenzó, con una voz cargada de desprecio, «su ciencia es primitiva, su comprensión del universo, ridícula. No puedo atarme a tal atraso». Una ola de humillación invadió a Helena, caliente y punzante. La habitación se volvió ante sus ojos, los colores vibrantes se difuminaron en una neblina repugnante. Sintió el peso de cada mirada, cada comentario susurrado, cada destello de diversión. Sartus continuó, sus palabras como filosos fragmentos de hielo. «Pensé que, tal vez, tu entusiasmo podría compensar tu falta de sofisticación. Estaba equivocado. No eres más que un tonto ingenuo y sentimental». Le dio la espalda, un gesto que hirió más profundamente que cualquier espada. Los invitados, una mezcla de alienígenas y humanos, murmuraron con asombro e incredulidad. El corazón de Helena latía con fuerza en sus oídos, un frenético redoble en el silencio. Sintió una sensación de ardor en la garganta, un intento desesperado por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. La risa de Sartus, un sonido frío y resonante, llenó el salón mientras se alejaba, dejando a Helena de pie, sola, en el altar. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse, los sonidos de la audiencia atónita se desvanecieron en un zumbido sordo. Sintió un peso aplastante en el pecho, el peso de la traición, de la humillación pública, de los sueños destrozados. Su mentor, un amable y anciano científico humano llamado Dr. Aris, corrió a su lado, su rostro marcado por la preocupación. Él puso una mano reconfortante sobre su hombro, pero Helena apenas registró su toque. Estaba perdida en un mar de dolor, su mundo reducido a la risa cruel del hombre que había amado. El gran salón, una vez un símbolo de esperanza y unidad, ahora se sentía como una jaula. Los ojos de Helena, llenos de lágrimas no derramadas, reflejaban la luz fría e implacable. El pájaro en su pecho, una vez revoloteando de alegría, ahora yacía roto, su canto silenciado. Muy bien, sumerjámonos en la parte 2, centrándonos en el viaje emocional de Helena y el comienzo de su transformación. Parte 2. El crisol del dolor. Las paredes blancas estériles de su laboratorio privado se convirtieron en el santuario de Helena, un marcado contraste con los colores vibrantes y burlones del salón de bodas. Se encerró, el mundo exterior era un eco distante y doloroso. La humillación, la traición, ardían dentro de ella, un fuego implacable que consumía cada uno de sus pensamientos. El sueño se convirtió en un lujo, la comida en una mera necesidad. Su enfoque se redujo, se agudizó, como un rayo láser que corta a través de la niebla de su dolor. Aris, su mentor, era una presencia constante, un guardián silencioso. Le traía comidas sencillas, le hablaba en un tono suave y tranquilizador, pero sobre todo se sentaba a su lado y le ofrecía un apoyo tranquilo e inquebrantable. Comprendía que Helena necesitaba procesar su dolor, transformarlo. Las manos de Helena, antes delicadas y gráciles, ahora se movían con una energía frenética, manipulando circuitos intrincados y ecuaciones complejas. Dedicó todo su corazón a su investigación, impulsada por una necesidad desesperada de demostrar que Sartus estaba equivocado. Sus palabras, primitivo, ridículo, retrógrado, resonaban en su mente. Alimentando su Helena se concentró en la manipulación de la energía y exploró la estructura misma de la realidad. Se adentró en los misterios de los materiales adaptables, buscando crear sustancias que pudieran cambiar a voluntad. Impulsó los límites de la propulsión,
imaginando formas más rápidas y eficientes de atravesar la vasta extensión del espacio. Los primeros días fueron una confusión de frustración y fracaso. Los circuitos chispeaban y fallaban, las ecuaciones se desmoronaban, los materiales se deformaban y se desintegraban. Pero Elena persistió, su determinación se endurecía con cada revés. El dolor de la traición de Sartus se convirtió en un catalizador, una fuerza impulsora. Cada experimento fallido, cada ecuación frustrante, solo fortalecía su determinación. Una noche, mientras el laboratorio zumbaba con el suave resplandor de sus experimentos, se produjo un avance. Un leve brillo, un destello de energía, un cambio sutil en la estructura molecular de su material. Elena se quedó sin aliento y su corazón latía con una mezcla de emoción e incredulidad. Trabajó febrilmente, modificando parámetros, ajustando frecuencias, refinando sus cálculos. El brillo se hizo más fuerte, el cambio más pronunciado. Una pequeña y modesta pieza de metal comenzó a transformarse, su superficie onduló y cambió, adaptándose a los cambios sutiles en la energía ambiental. Los ojos de Elena, una vez llenos de lágrimas, ahora brillaban con una intensidad feroz. Una pequeña sonrisa, un fantasma de su antigua alegría, parpadeó en sus labios. No sé. Trataba de venganza, no del todo. Se trataba de demostrar su valor, demostrarle a la galaxia que los humanos no debían ser subestimados. El doctor Aris, al presenciar su avance, sintió una oleada de orgullo. Vio el dolor grabado en su rostro, pero también vio la chispa de brillantez, la determinación inquebrantable. Sabía que Elena estaba al borde de algo extraordinario. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el laboratorio de Elena se convirtió en un hervidero de actividad. Otros científicos humanos, atraídos por su brillantez y su tranquila determinación, se unieron a ella, formando un equipo muy unido. Trabajaron incansablemente, impulsados por un sentido compartido de propósito, un deseo de ampliar los límites del conocimiento humano. Elena, una vez una novia desconsolada, se estaba transformando en algo más, algo poderoso. El crisol del dolor la había forjado en una fuerza a tener en cuenta. El débil brillo en su laboratorio era solo el comienzo, un susurro de la revolución que estaba por venir. Muy bien, profundicemos en la parte 3, centrándonos en la revolución silenciosa que Elena está construyendo y las emociones que la acompañan. Parte 3. La revolución silenciosa. Los años pasaron, marcados no por grandes celebraciones, sino por el zumbido constante de la maquinaria avanzada y el murmullo silencioso del discurso científico dentro de la instalación de investigación oculta de Elena. La estación espacial, una vez un símbolo de sus sueños destrozados, ahora servía como crisol para su poder floreciente. Elena, ya no la novia desconsolada, era una fuerza de intensidad concentrada, sus ojos reflejaban el resplandor azul frío de sus exhibiciones experimentales. La instalación, escondida en un sector remoto, se convirtió en un refugio para el ingenio humano. Científicos, ingenieros y matemáticos, muchos de los cuales habían enfrentado rechazos y prejuicios similares, acudieron en masa a su lado. No solo los atraía su brillantez, sino también el respeto tranquilo e inquebrantable que ofrecía. No había lugar para la arrogancia o las rivalidades mezquinas, solo la búsqueda compartida del conocimiento y la tranquila satisfacción de ampliar los límites de lo posible. Los avances de Elena eran nada menos que revolucionarios. Sus escudos de energía, capaces de desviar incluso las armas de energía dirigida más poderosas, brillaban con un brillo etéreo. Sus materiales adaptables, capaces de cambiar de forma y densidad a voluntad, fluían como metal líquido y luego se endurecían hasta convertirse en barreras impenetrables. Sus sistemas de propulsión, que utilizaban una forma novedosa de manipulación del subespacio, permitían alcanzar velocidades que antes se creían imposibles. Pero Elena no estaba impulsada por un deseo de conquista o dominación. Buscaba demostrar algo, demostrar el verdadero potencial de la humanidad. Sus avances eran compartidos, no acaparados, con un énfasis estricto en las aplicaciones pacíficas. Ella comprendía el poder que ejercía y lo llevaba con una responsabilidad tranquila, casi solemne. Los rumores comenzaron a circular por toda la comunidad galáctica, susurros de un misterioso ser humano. En un principio, se los descartó como cuentos fantásticos, exageraciones nacidas del orgullo humano, pero a medida que se acumulaban las pruebas y se difundían los informes sobre tecnologías increíbles y hazañas imposibles, empezó a instalarse una sensación de inquietud. Sartus, ahora un funcionario de alto rango en su propia sociedad, escuchó estos susurros con una creciente sensación de temor. Trató de desestimarlos, de convencerse de que no eran más que elaboradas invenciones, pero los informes eran demasiado coherentes, demasiado detallados, para ignorarlos. Recordó los ojos de Elena, llenos de lágrimas y de incredulidad, cuando se había burlado de ella en el altar. Recordó la forma en que lo había mirado, no con ira,
sino con una tristeza tranquila, casi desgarradora. Ahora, se preguntaba si había confundido esa tristeza con debilidad. Elena, mientras tanto, seguía concentrada en su trabajo. Era consciente de los rumores, del creciente interés en sus actividades, pero no buscaba atención ni reconocimiento. Estaba contenta de trabajar en las sombras, de construir su revolución silenciosa, un avance a la vez. Había una satisfacción silenciosa en su trabajo, un sentido de propósito que había estado ausente en su vida. Había transformado su dolor en poder, su humillación en innovación. Había construido una comunidad, una familia, unida por objetivos compartidos y respeto mutuo. Pero debajo de la superficie de su exterior tranquilo, había un destello de algo más, una determinación silenciosa. Sabía que llegaría el día en que tendría que revelar sus avances a la galaxia. Y cuando ese día llegara, estaría lista. Les mostraría de lo que la humanidad era realmente capaz. Bien, demos vida a la parte 4, centrándonos en el impacto emocional de la tecnología de Elena en una especie en dificultades y el cambio sutil en la percepción galáctica. Parte 4. El primer contacto, redefinido, una señal de socorro, débil y parpadeante, atravesó el zumbido silencioso de la estación de investigación de Elena. Se originó en el sistema Silar, una región remota habitada por la diminuta especie insectoide Silar. Su mundo natal estaba experimentando un catastrófico cambio tectónico, erupciones volcánicas y temblores sísmicos que amenazaban con aniquilar su civilización. La comunidad galáctica, empantanada en demoras burocráticas y disputas políticas, tardó en responder. Los Silar, una especie relativamente insignificante, fueron considerados una prioridad baja. Elena, sin embargo, vio una oportunidad, no para hacer alarde, sino para demostrar el verdadero potencial de su tecnología. «Preparad la Aetheria», ordenó, con voz tranquila pero firme. La Aetheria, su nave insignia, era una maravilla de la ingeniería humana, un testimonio de sus años de investigación. Estaba equipada con sus revolucionarios escudos de energía, materiales adaptables y sistemas de propulsión avanzados. La Aetheria y una pequeña flota de naves de apoyo se desviaron hacia el sistema Silar, y su llegada fue un faro de esperanza en medio del caos. Los Silar, con sus ciudades derrumbándose y sus cielos ahogados por las cenizas, observaron con asombro cómo las naves humanas desplegaban su tecnología. Los escudos de energía de Elena, proyectados sobre las principales ciudades de los Silar, desviaron el calor abrasador de las erupciones volcánicas y la fuerza destructiva de los temblores sísmicos. Sus materiales adaptables se utilizaron para reforzar las estructuras que se derrumbaban, creando refugios temporales y rutas de evacuación. Sus sistemas de propulsión se utilizaron para transportar a la población Silar a zonas seguras, lejos del desastre inminente. Los Silar, acostumbrados a la tecnología lenta y engorrosa de la comunidad galáctica, quedaron asombrados por la velocidad y la eficiencia de la respuesta humana. Observaron cómo la tecnología de Elena mitigaba sin esfuerzo los eventos catastróficos, salvando a su especie de la extinción. El impacto emocional fue profundo. Los Silar, con los ojos abiertos de par en par por la gratitud y la incredulidad, colmaron de expresiones de agradecimiento a Elena y a su equipo. Los había salvado, no un poderoso imperio o una gran alianza, sino un pequeño grupo de humanos, liderado por una mujer que había sido despedida y humillada. Las noticias del rescate se extendieron rápidamente, llevadas por las transmisiones agradecidas de los Silar y los informes atónitos de los observadores. La comunidad galáctica, inicialmente desdeñosa, se vio obligada a tomar nota. Las imágenes de la tecnología de Elena, escudos brillantes que desviaban el fuego volcánico, los materiales adaptables que remodelaban las estructuras que se derrumbaban eran innegables. Sartus, que observaba los informes desde su opulenta oficina, sintió que un frío terror se apoderaba de su corazón. Reconoció la tecnología, la elegante eficiencia, el puro poder. Era el trabajo de Elena, un testimonio de su brillantez y de su propio error colosal. El rescate de los Silar era más que una simple misión humanitaria, era una demostración del potencial humano, un cambio sutil pero poderoso en la percepción galáctica. Los humanos, una vez considerados primitivos e insignificantes, ahora eran vistos como una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, Elena permaneció impasible ante la atención. Había actuado por compasión, por el deseo de ayudar a los necesitados. La gratitud de los Silar era recompensa suficiente. Pero sabía que esto era solo el comienzo. La galaxia estaba observando, y ella estaba lista para mostrarles de que era realmente capaz la humanidad. Se estaban sembrando las semillas de una nueva reputación humana, que estaban echando raíces en el terreno fértil de la compasión y la destreza tecnológica. Bien, profundicemos en la parte 5, centrándonos en los crecientes susurros del poder de Elena y la agitación emocional que despierta dentro de Sartus y la comunidad galáctica. Parte 5.
los susurros del poder, los canales de comunicación galácticos zumbaban con una nueva e insistente frecuencia. El nombre de Helena, una vez un susurro de humillación, ahora resonaba con una creciente sensación de asombro y aprensión. El rescate de Sylar había sido un catalizador, una chispa que encendió un incendio forestal de especulación e intriga. Los informes de sus maravillas tecnológicas, una vez descartados como cuentos fantasiosos, ahora se examinaban con un respeto renovado. Los escudos de energía, los materiales adaptables, la propulsión a velocidad de curvatura, cada avance fue diseccionado y analizado, revelando un nivel de sofisticación que sobrepasaba todo lo que la comunidad galáctica había visto jamás. Sartus, en su torre dorada, sintió una creciente inquietud. Los informes, antes distantes y abstractos, ahora parecían personales, un desafío directo a su autoridad y su visión del mundo. Trató de desestimarlos, de convencerse de que los avances de Helena eran meros trucos inteligentes, ilusiones diseñadas para engañar. Pero la evidencia era innegable, las firmas tecnológicas inconfundibles. Recordó sus palabras, su risa cruel, la forma en que había descartado a Helena como una tonta ingenua y sentimental. Ahora, esas palabras resonaban en su mente, un recordatorio constante de su arrogancia y su colosal error de juicio. Sintió un destello de miedo, un terror frío que carcomía su confianza. El Consejo Galáctico, un cuerpo de poderosos representantes alienígenas, estaba en un estado de confusión. Durante mucho tiempo habían considerado a la humanidad un actor secundario, una especie que había que tolerar pero no tomar en serio. Ahora, se veían obligados a enfrentarse a la realidad del ingenio humano, una fuerza que amenazaba con perturbar el orden establecido. Algunos miembros del Consejo estaban intrigados, ansiosos por aprender de los avances de Helena. Otros se mostraban cautelosos, temerosos del poder potencial que ejercía. Susurraban sobre la ambición humana, sobre los peligros del progreso tecnológico descontrolado. Helena, por su parte, se mantenía al margen de las maniobras políticas. Era consciente del creciente interés por su trabajo, pero se negaba a verse arrastrada a las mezquinas disputas de la política galáctica. Se centró en su investigación, en ampliar los límites del conocimiento humano. Comenzó a construir una pequeña flota de naves avanzadas, no para la conquista, sino para la exploración y la defensa. Cada nave era un testimonio de su ingenio, un símbolo del potencial humano. Las naves no estaban diseñadas para la agresión, sino para la resistencia, para la capacidad de soportar los entornos más duros y las amenazas más formidables. Los susurros del poder de Helena se hicieron más fuertes, extendiéndose por toda la galaxia como una onda en un estanque en calma. Su nombre se convirtió en sinónimo de innovación, de resistencia, de la fuerza silenciosa de la humanidad. El paisaje emocional de la galaxia estaba cambiando. El miedo, el asombro y la curiosidad se mezclaron con una creciente sensación de respeto. Los humanos, una vez desestimados y ridiculizados, ahora eran vistos como una fuerza a tener en cuenta. Sartus, al ver los informes, sintió una creciente sensación de aislamiento. Había subestimado a Helena, había subestimado a la humanidad. Ahora, se veía obligado a enfrentar las consecuencias de su arrogancia, la comprensión de que había cometido un grave error. Los susurros del poder de Helena eran un recordatorio constante de su locura, una melodía inquietante que resonaba en las cámaras vacías de su manada. Bien, demos vida a la parte 6, centrándonos en el impacto emocional del rescate de Helena de una colonia humana y el cambio de percepción que crea. Parte 6. La misión de rescate, la llamada de socorro era urgente, una súplica frenética de ayuda que resonaba en la vasta extensión del espacio. Una colonia humana, enclavada a los márgenes del espacio conocido, estaba siendo atacada por los KRYL, una facción alienígena notoriamente agresiva conocida por sus brutales incursiones y su hambre insaciable de recursos. La comunidad galáctica, empantanada en retrasos burocráticos y posturas políticas, tardó en reaccionar. Los KRYL eran una amenaza conocida, pero la colonia estaba remota, sus capacidades de defensa limitadas. El Consejo debatió, discutió y se estancó, mientras la colonia se enfrentaba a la aniquilación. Helena, que monitoreaba la llamada de socorro desde su estación de investigación, sintió una oleada de furia fría. La brutalidad de los KRYL estaba bien documentada, su desprecio por la vida era espantoso. No podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo otro asentamiento humano era masacrado. «Preparad la flota», ordenó con voz aguda y decidida. «Vamos a entrar». Su flota, una fuerza pequeña pero formidable de naves humanas avanzadas, se deformó en el sistema de la colonia. La escena que los recibió fue de caos y destrucción. Las naves de guerra KRYL, elegantes y amenazantes, lanzaron ráfagas de energía sobre las defensas de la colonia, sus ataques eran implacables y despiadados. La red de defensa de la colonia, abrumada y vacilante,
estaba al borde del colapso. El pánico se apoderó de los colonos, sus gritos de ayuda resonaban en los canales de comunicación. La flota de Helena se movió con precisión y eficiencia. Sus escudos de energía, brillantes e impenetrables, desviaron los ataques de los KRYL, creando una barrera protectora alrededor de la colonia. Su armamento avanzado, preciso y poderoso, inutilizó las naves de guerra KRYL, paralizando sus capacidades ofensivas. Los KRYL, acostumbrados a victorias fáciles contra asentamientos mal defendidos, fueron tomados por sorpresa por la ferocidad y efectividad de la respuesta humana. Habían subestimado a los humanos, un error del que pronto se arrepentirían. Las naves de Helena, utilizando sus avanzados sistemas de propulsión, se movieron a una velocidad increíble, interceptando e inutilizando las naves de guerra KRYL una por una. Los colonos, observando desde sus maltrechos refugios, estaban llenos de una mezcla de asombro y alivio. Habían sido salvados, no por un poder galáctico distante, sino por su propia especie, por una flota humana liderada por una mujer que había sido despedida y ridiculizada. Los KRYL, con su flota diezmada y su moral destrozada, se retiraron en desorden. La colonia, maltrecha pero no rota, estaba a salvo. El impacto emocional del rescate fue profundo. Los colonos, con sus rostros grabados por el alivio y la gratitud, aclamaron a Helena y su flota como héroes. Se les había dado una segunda oportunidad, un respiro de una muerte segura. Las noticias del rescate se extendieron como un reguero de pólvora, llevadas por las agradecidas transmisiones de la colonia y los atónitos informes de los observadores. La comunidad galáctica, obligada a enfrentarse a la realidad del poder humano, estaba en estado de shock. Sartus, mirando los informes desde su opulenta oficina, sintió un frío terror invadir su corazón. Reconoció la tecnología, la precisión, el puro poder. Era el trabajo de Helena, un testimonio de su brillantez y de su propio y colosal error de juicio. El rescate de la colonia humana fue más que una simple victoria militar, fue una demostración de la resolución humana, una poderosa declaración de fuerza humana. Los humanos, una vez considerados débiles y vulnerables, ahora eran vistos como una fuerza a tener en cuenta, un protector de su propia especie. Helena, sin embargo, permaneció impasible ante los elogios. Había actuado por sentido del deber, por el deseo de proteger a sus compañeros humanos. La gratitud de los colonos fue recompensa suficiente. Pero ella sabía que esto era solo el comienzo. La galaxia la estaba observando y ella estaba lista para mostrarles de lo que la humanidad era realmente capaz. Se estaban sembrando las semillas de una nueva reputación humana y estaban echando raíces en el terreno fértil del coraje y la destreza tecnológica. Muy bien, elaboremos la parte 7, centrándonos en la tensión emocional de la confrontación de Helena y Sartus, y la sutil dinámica de poder en español. Play, parte 7. La confrontación. La reunión se organizó con una formalidad tensa, un marcado contraste con la alegre celebración que se había planeado años antes. Helena estaba de pie en el centro de una cámara neutral y estéril, su presencia irradiaba un poder silencioso. Sartus, acompañado por una delegación de su gente, se acercó a ella, su expresión era una máscara de compostura cuidadosamente construida. Había solicitado esta reunión, un intento desesperado por comprender la fuerza que había alterado tan dramáticamente el paisaje galáctico. Necesitaba verla, evaluar sus intenciones, comprender a la mujer que había desestimado tan descuidadamente. Helena, comenzó, su voz mesurada, tus avances han atraído una atención considerable. La mirada de Helena, firme e inquebrantable, se encontró con la de él. De hecho, respondió, su voz tranquila, desprovista de cualquier rastro de amargura o triunfo. La delegación de Sartus se movió incómoda, sintiendo la corriente subyacente de tensión. Habían venido esperando una exhibición de arrogancia, un regodeo vengativo. En cambio, se encontraron con un desapego tranquilo, casi clínico. Buscamos comprender, continuó Sartus, con la voz ligeramente tensa, la fuente de sus capacidades. Helena alzó una ceja, un gesto sutil que decía mucho. Entender requiere más que una simple observación, dijo, con un dejo de ironía en la voz. Requiere la voluntad de aprender. Hizo un gesto hacia una pantalla holográfica, una representación brillante de su tecnología de escudo de energía. Esto, explicó, con voz tranquila y precisa, es una manifestación de principios que sus científicos consideraron imposibles. Es el resultado de años de investigación dedicada, de empujar los límites de la comprensión humana. Procedió a demostrar la tecnología, no con un alarde de poder, sino con una eficiencia tranquila y metódica. El escudo de energía brilló, desviando una explosión de energía simulada con facilidad y sin esfuerzo. Sartus y su delegación observaron en silencio atónito,
sus expresiones una mezcla de asombro y aprensión. No buscamos dominar, continuó Elena, con voz firme pero gentil. Queremos compartir nuestro conocimiento, contribuir al avance de la galaxia, pero no toleraremos la agresión ni la falta de respeto. Sartus sintió una oleada de emociones encontradas. Estaba asombrado por el poder absoluto de su tecnología, pero también se sentía humilde, incluso humillado, al darse cuenta de su propia arrogancia. La había desestimado, la había subestimado y ahora se veía obligado a afrontar las consecuencias de sus acciones. Moderación es encomiable, logró decir, con la voz ligeramente ronca. Pero tu poder es innegable. El poder sin sabiduría es algo peligroso, respondió Elena, con la mirada firme. Nos esforzamos por ejercer nuestro poder de manera responsable, para el beneficio de todos. La reunión concluyó con un silencio tenso. Sartus y su delegación se marcharon, con la mente aturdida por el encuentro. Habían venido en busca de respuestas, pero habían encontrado algo mucho más profundo, una fuerza tranquila e inquebrantable, una fuerza que no podía ignorarse. Sartus, solo en sus aposentos, sintió una profunda sensación de inquietud. Había visto el futuro, un futuro moldeado por la brillantez de Elena y su propia locura. Sabía que la galaxia había cambiado y sabía que él había desempeñado un papel fundamental en ese cambio. Se quedó con el gran peso de sus acciones pasadas y la comprensión incipiente de un futuro que ya no podía controlar. Bien, elaboremos la parte 8, centrándonos en el impacto emocional de las revelaciones tecnológicas de Elena y la reacción de la galaxia. Parte 8. El salto tecnológico. La comunidad galáctica estaba en un estado de incredulidad atónita. Las revelaciones tecnológicas de Elena, reveladas durante su reunión con Sartus y su delegación, habían destrozado sus nociones preconcebidas de la capacidad humana. El alcance y la sofisticación de sus avances superaban todo lo que habían imaginado. Sus técnicas de manipulación de energía, sus materiales adaptables, sus sistemas de propulsión subespacial, cada avance era un testimonio del ingenio humano, un salto hacia adelante que eclipsaba los logros combinados de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. Las cámaras del Consejo, que antes estaban llenas de los pronunciamientos seguros de poderosos representantes alienígenas, ahora resonaban con susurros apagados. El impacto emocional fue profundo. Científicos, ingenieros y filósofos de toda la galaxia se enfrentaban a las implicaciones de los descubrimientos de Elena. Se vieron obligados a enfrentarse a las limitaciones de su propia comprensión, a la arrogancia de sus suposiciones. Algunos estaban llenos de una sensación de asombro, ansiosos por colaborar con los humanos, por aprender de su investigación revolucionaria. Otros estaban atrapados por el miedo, recelosos del poder potencial que Elena ejercía. Susurraban sobre la singularidad tecnológica, sobre los peligros del avance descontrolado. Elena, sin embargo, permaneció impasible ante la conmoción galáctica. Había compartido su conocimiento, no para afirmar su dominio, sino para fomentar la colaboración y la comprensión. Creía que la verdadera fuerza de la humanidad no residía en su poderío militar, sino en su capacidad de innovación y empatía. Se ofreció a compartir sus avances con la comunidad galáctica, pero bajo condiciones estrictas. Insistió en la transparencia, en la colaboración abierta, en la aplicación pacífica de sus tecnologías. Ella se negó a permitir que sus descubrimientos se utilizaran como armas para la conquista o la opresión. El Consejo Galáctico, después de mucha deliberación, aceptó a regañadientes sus términos. Reconocieron los beneficios potenciales de sus tecnologías, pero también entendieron la necesidad de ser cautelosos. Establecieron una iniciativa de investigación conjunta, un esfuerzo colaborativo entre científicos humanos y alienígenas, para explorar todo el potencial de los descubrimientos de Elena. El paisaje emocional de la galaxia estaba cambiando. Los humanos, una vez descartados como primitivos e insignificantes, ahora eran vistos como un faro de innovación, una fuente de esperanza e inspiración. La galaxia estaba presenciando un salto tecnológico, un cambio de paradigma que remodelaría el curso de su historia. Sartus, viendo los informes desde su opulenta oficina, sintió una profunda sensación de humildad. Había presenciado el amanecer de una nueva era, una era definida por la brillantez de Elena y su propia locura. Comprendió que había jugado un papel fundamental en esta transformación, no como líder, sino como catalizador. Sintió un destello de arrepentimiento, una punzada de remordimiento por sus acciones pasadas. Pero también sentía una sensación de esperanza, la creencia de que los avances de la humanidad podrían marcar el comienzo de una era de paz y prosperidad. Sabía que tenía un papel que desempeñar en esta nueva era, una oportunidad de expiar sus errores pasados. El salto tecnológico de Elena fue más que un logro científico, fue una revolución cultural, un cambio en la conciencia galáctica. Los humanos habían demostrado su potencial, su capacidad de innovación, su compromiso con la paz.
La galaxia estaba observando y estaban listos para... Bien, elaboremos la parte 9, centrándonos en la influencia diplomática de Helena y el cambio emocional hacia la paz y la cooperación. Parte 9. La fuerza diplomática. La influencia de Helena se extendió mucho más allá del ámbito de la tecnología. Su fuerza silenciosa, su compromiso inquebrantable con la paz y su profundo conocimiento de la dinámica entre especies la convirtieron en una poderosa fuerza diplomática. El Consejo Galáctico, una vez un cuerpo fracturado de intereses en competencia, comenzó a buscar su orientación. Las facciones en guerra, atrapadas en conflictos de siglos de antigüedad, buscaron su mediación. Las especies al borde del colapso ecológico recurrieron a ella en busca de soluciones. Helena, con su equipo de brillantes científicos y diplomáticos, trabajó incansablemente para tender puentes, fomentar el entendimiento y encontrar puntos en común. No impuso soluciones, sino que facilitó el diálogo. No dictó condiciones, sino que fomentó el compromiso. Comprendió que la verdadera paz solo podía lograrse mediante el respeto mutuo y la cooperación. Uno de sus logros más significativos fue la negociación de un tratado de paz entre los KRYL y la especie vecina Born. Los KRYL, conocidos por su agresividad y expansión territorial, habían estado enzarzados en un amargo conflicto con los Born durante generaciones. Helena, mediante una negociación paciente y una profunda comprensión de las necesidades de ambas especies, logró forjar una paz duradera. El impacto emocional fue profundo. Los KRYL, acostumbrados a una vida de conflicto, se sorprendieron por la disposición de los Born a perdonar y cooperar. Los Born, cansados de la guerra, estaban agradecidos por la oportunidad de construir un futuro pacífico. La diplomacia era revolucionaria. No se basaba en amenazas ni coerción, apelaba a los mejores ángeles de la naturaleza de cada especie. Enfatizaba los valores compartidos, los objetivos comunes y el potencial de beneficio mutuo. Propuso el establecimiento de un nuevo Consejo Galáctico, un organismo basado en la cooperación y el respeto mutuo, en lugar del dominio y la competencia. Imaginó una galaxia donde las especies trabajaran juntas para resolver problemas comunes, explorar la vasta extensión del espacio y construir un futuro más brillante. La respuesta emocional a su propuesta fue mixta. Algunas especies, acostumbradas a las viejas formas de poder y control, dudaban en aceptar el cambio. Otras, cansadas del conflicto y ansiosas por un nuevo comienzo, abrazaron su visión con entusiasmo. La tranquila determinación de Helena, su inquebrantable creencia en el potencial de la paz, gradualmente convenció a los escépticos. Demostró que la cooperación no era un signo de debilidad, sino una fuente de fortaleza. Demostró que una galaxia unida era mucho más poderosa que una galaxia dividida. La humanidad, bajo la guía de Helena, se convirtió en un símbolo de esperanza y progreso. Ya no eran vistos como una especie menor, sino como una fuerza líder en la comunidad galáctica. Su compromiso con la paz, su destreza tecnológica y sus habilidades diplomáticas los convertían en socios invaluables. Sartus, al observar los triunfos diplomáticos de Helena, sintió una profunda sensación de admiración. Había presenciado su transformación, de una novia desconsolada a una líder poderosa. Comprendió que ella no solo había cambiado la galaxia, sino que también lo había cambiado a él. Sintió una sensación de redención, la creencia de que podía contribuir a la nueva era de paz y cooperación. Sabía que tenía un papel que desempeñar, no como líder, sino como partidario, como socio. La fuerza diplomática de Helena no se basaba en el poderío militar o las maniobras políticas, se basaba en la empatía, la comprensión y una profunda creencia en el potencial para el bien. Ella había demostrado a la galaxia que la paz no era solo un sueño, sino una posibilidad, una realidad que podía lograrse mediante la cooperación y el respeto mutuo. Abracemos el amanecer de una nueva era. Bien, elaboremos la parte 10, centrándonos en las consecuencias emocionales de las acciones pasadas de Sartus y su viaje hacia la redención. Parte 10. El legado de la humillación. La reputación ilustre de Sartus se había derrumbado. Los ecos de su humillación pública de Helena en el altar, amplificados por su posterior ascenso al poder, se habían convertido en un recordatorio constante e inquietante de su arrogancia y su error de juicio. Ya no era el noble respetado, el líder carismático, era el hombre que había despreciado una fuerza que reformó la galaxia. Su propia gente, una vez ansiosa por regodearse en su gloria reflejada, ahora lo miraba con una mezcla de lástima y desdén. Los susurros lo seguían, las miradas de soslayo, el desprecio apenas velado. Fue condenado al ostracismo, relegado a los márgenes de su sociedad, un testimonio viviente de la locura del prejuicio. El costo emocional fue inmenso. Sartus, acostumbrado a la admiración y el respeto, se encontró a la deriva en un mar de aislamiento. El peso de sus acciones pasadas lo oprimía, una carga aplastante de culpa y arrepentimiento. No solo había hecho daño a Helena, había hecho daño a su propia gente,
a su propio legado. Pasaba sus días en tranquila contemplación, repasando los acontecimientos del pasado, buscando una forma de expiar sus errores. Comprendió que no podía deshacer lo que había hecho, pero podía esforzarse por enmendarlo, por contribuir a la nueva era de paz y cooperación que Helena había inaugurado. Comenzó a estudiar los avances de Helena, no con envidia o resentimiento, sino con un deseo genuino de comprender. Se sumergió en su investigación, profundizando las complejidades de sus técnicas de manipulación de energía, sus materiales adaptables, sus sistemas de propulsión subespacial. Estaba asombrado por su brillantez, su compromiso inquebrantable con las aplicaciones pacíficas. Reconoció la profundidad de su propia ignorancia, la superficialidad de sus suposiciones anteriores. Había descartado la ciencia humana como primitiva, pero ahora entendía su verdadero potencial, su capacidad para la innovación y la empatía. Buscó oportunidades para contribuir, para usar su conocimiento y experiencia para apoyar los esfuerzos de Helena. Ofreció su experiencia en relaciones entre especies, su comprensión de las relaciones entre especies y su comprensión de las relaciones entre especies. En un principio, sus intentos se encontraron con escepticismo y desconfianza. Sus acciones pasadas habían dejado una gran sombra y muchos se mostraban reacios a aceptar su sinceridad. Pero Sartus persistió, sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. Demostró su compromiso con la redención, su voluntad de servir, su deseo genuino de enmendar los errores. Poco a poco, comenzó a ganarse de nuevo la confianza de su gente, el respeto de sus compañeros. Se convirtió en un activo valioso para el equipo de Helena, un puente entre las culturas humana y alienígena. Usó su influencia para promover la cooperación, fomentar la comprensión, construir una galaxia más armoniosa. El viaje emocional fue transformador. Sartus, una vez consumido por la arrogancia y el orgullo, había sido humillado por sus propios errores. Había aprendido el verdadero significado de la humildad, la importancia de la empatía, el poder de la redención. Comprendió que su legado no estaría definido por sus acciones pasadas, sino por sus contribuciones presentes. No sería recordado como el hombre que había humillado a Helena, sino como el hombre que había ayudado a construir un futuro mejor. Encontró una paz tranquila en este nuevo propósito, una sensación de satisfacción al servir a una causa más grande que él mismo. Bien, elaboremos la parte 11, centrándonos en la complejidad emocional de la decisión de Helena de ofrecerle a Sartus una oportunidad de redención y su inesperada alianza. Parte 11. La alianza inesperada. Helena observó a Sartus desde el otro lado de la vasta y zumbante extensión de su centro de investigación. Se movía con un propósito silencioso, su comportamiento alguna vez arrogante reemplazado por un aire pensativo, casi contemplativo. Ella había observado su transformación, sus genuinos intentos de expiar sus acciones pasadas. Muchos dentro de su equipo, y de hecho dentro de la comunidad galáctica, cuestionaron su decisión de permitir que Sartus trabajara junto a ella. Lo vieron como un símbolo de prejuicios pasados, un recordatorio de la humillación que había soportado. Pero Helena vio algo más, un potencial de crecimiento, una oportunidad de redención. Comprendió que aferrarse a la amargura solo perpetuaría el ciclo de negatividad. Creía en el poder del perdón, en la capacidad de cambio. Reconoció la inteligencia de Sartus, su comprensión de la política galáctica, su potencial para contribuir a su visión de una galaxia pacífica y próspera. Sartus, llamó, con voz clara y firme. Él se giró, con una expresión que era una mezcla de sorpresa y anticipación. Tengo una propuesta para ti, dijo, con una mirada firme. Tu comprensión de la dinámica entre especies y tu conocimiento de la política galáctica son invaluables. Creo que podrías desempeñar un papel crucial en nuestra investigación en curso y en nuestros esfuerzos diplomáticos. Los ojos de Sartus se abrieron de par en par, un destello de incredulidad cruzó su rostro. Había esperado escepticismo, tal vez incluso hostilidad, pero no una oferta de colaboración. ¿Tú confiarías en mí?, preguntó, con una voz apenas un susurro. La confianza se gana, respondió Helena, con voz firme pero gentil. Has demostrado tu compromiso con el cambio. Creo que mereces una oportunidad para demostrar tu valía. Sartus sintió una oleada de emociones contradictorias. Gratitud, humildad y una profunda sensación de alivio lo invadieron. Le habían dado una segunda oportunidad, una oportunidad de redimirse, de contribuir a algo más grande que él mismo. Acepto, dijo, con la voz llena de sinceridad. No te decepcionaré. Su alianza fue inesperada, un testimonio de la sabiduría de Helena y la transformación de Sartus. Trabajaron juntos sin problemas, sus conocimientos y habilidades combinados se complementaban perfectamente. La brillantez científica de Helena y la perspicacia diplomática de Sartus formaban una poderosa sinergia. La dinámica emocional entre ellos era compleja. No había resentimiento persistente,
ni incomodidad. Solo había un sentido compartido de propósito, un respeto mutuo y una comprensión tranquila. Ambos habían cambiado por sus experiencias pasadas, y ambos estaban comprometidos a construir un futuro mejor. La comunidad galáctica observó su alianza con una mezcla de curiosidad y admiración. Lo vieron como un símbolo de esperanza, un testimonio del poder del perdón y el potencial de reconciliación. Sartus, trabajando junto a Elena, sintió una sensación de realización que nunca había sentido. Elena ya no se definía por sus errores pasados, sino por sus contribuciones presentes. Había encontrado un nuevo propósito, un nuevo sentido de pertenencia. Elena, al observar la transformación de Sartus, sintió una tranquila satisfacción. No solo había cambiado la galaxia, también había cambiado a un hombre. Había demostrado que incluso aquellos que habían cometido graves errores podían encontrar la redención, podían contribuir al bien mayor. Su alianza era un testimonio del poder del perdón, un símbolo de esperanza para una galaxia que lucha por la paz y la unidad. Bien, elaboremos la parte final, la parte 12, centrándonos en la culminación emocional del viaje de Elena y Sartus y el amanecer de una nueva era. Parte 12, el amanecer de una nueva era. La galaxia se había transformado. La influencia de Elena, sus avances tecnológicos y su destreza diplomática habían marcado el comienzo de una nueva era de paz y cooperación. Los viejos paradigmas de dominio y conflicto habían dado paso a una visión compartida de progreso y unidad. La humanidad, una vez descartada y ridiculizada, ahora se alzaba como un faro de esperanza, un símbolo de resiliencia e innovación. Su compromiso con la colaboración pacífica y su creencia inquebrantable en el potencial para el bien les habían ganado el respeto y la admiración de la comunidad galáctica. Elena, de pie en la plataforma de observación de su estación de investigación, contemplaba la vasta extensión de estrellas. La galaxia, una vez un campo de batalla de intereses en pugna, ahora brillaba con una nueva armonía. Sintió una tranquila sensación de satisfacción, una profunda sensación de realización. A su lado estaba Sartus, su mirada reflejaba la de ella. Se había convertido en una parte integral de su equipo, un consejero de confianza, un amigo valioso. Su transformación era completa, sus errores pasados redimidos por sus contribuciones presentes. Es hermoso, dijo, su voz suave, llena de una sensación de asombro. De hecho, respondió Elena, con una leve sonrisa en los labios. Hemos recorrido un largo camino. Ambos habían recorrido un camino difícil, un viaje marcado por el dolor, la humillación y la redención. Ambos habían aprendido lecciones valiosas, lecciones sobre el poder del perdón, la importancia de la empatía y el potencial para el cambio. La historia de Elena se había convertido en una leyenda, un testimonio del poder de la resiliencia, la inteligencia y la compasión. Ella ya no estaba definida por la humillación que había soportado, sino por el legado que había creado. Había transformado su dolor en poder, su humillación en innovación, su desamor en esperanza. La historia de Sartus también era un testimonio del poder del cambio. Había aprendido de sus errores, había espiado sus acciones pasadas y había encontrado la redención al servicio de una causa mayor. Ya no era el noble arrogante, sino un humilde servidor de la paz. El Consejo Galáctico, ahora un símbolo de unidad y cooperación, había adoptado la visión de Elena de un futuro compartido. Habían establecido iniciativas de investigación conjuntas, esfuerzos diplomáticos colaborativos y programas de intercambio cultural. La galaxia estaba trabajando en conjunto, explorando la vasta extensión del espacio, construyendo un futuro más brillante para todos. El paisaje emocional de la galaxia había cambiado. El miedo y la desconfianza habían dado paso a la esperanza y el optimismo. Los humanos, una vez vistos como una amenaza, ahora eran vistos como socios, como amigos, como una fuente de inspiración. Elena y Sartus continuaron trabajando juntos, su alianza era un símbolo de reconciliación, un testimonio del poder del perdón. No eran solo colegas, eran amigos, unidos por una historia compartida, una visión compartida y un compromiso compartido para construir un futuro mejor. La escena final mostró a Elena y Sartus de pie uno al lado del otro, mirando las estrellas. La galaxia brillaba con una armonía recién encontrada, un testimonio de su viaje, un símbolo de esperanza para una nueva era. El amanecer de una nueva era había llegado, una era de paz, cooperación y comprensión, una era moldeada por la resiliencia y la compasión de una mujer humana que había convertido su dolor en un legado de esperanza.